tener con nosotros a un gran médico, un gran neurocirujano, José Orlando Vidó, independientemente de su ancestor, que es un hombre muy reconocido y conocido en la vida política dominicana. José Orlando ha hecho en pocos años un nombre como gran neurocirujano y hombre de ciencia. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la intro y por la invitación. Tú hablas de cirugía sin bisturí. Y realmente dice, un neurocirujano, ¿con qué tú operas? ¿Con los dedos? ¿Qué tú operas ahora? ¿Qué es lo que tú haces? Yo conocí a una persona que dice que la cirugía se hace unos días antes de que ocurra. Porque uno la hace en su cabeza primero, ¿verdad? Antes de uno llegar al momento de ejecutar el plan. Pero independientemente de eso, en nuestro país tenemos la dicha de contar con una herramienta que no todos los países tienen, inclusive países con características parecidas a la nuestra, y de contar con la herramienta de la radiocirugía. La radiocirugía es un concepto que fue acuñado por un neurocirujano sueco, el profesor Lars Leksell. ¿Eso es frecuencia de radio aplicado? No es también usamos frecuencia de radio en otras condiciones, pero esto es radiación. Radiación basado en cobalto 60, cobalto radioactivo. Entonces, el profesor Lars Leksell en Suecia estaba buscando una forma de hacer cirugías en el cerebro sin introducir instrumentos físicos directamente y con una alta precisión. E ideó, en colaboración con físicos, médicos, la forma de dirigir 201 fuentes de cobalto 60 y fuentes radioactivas, haces de radiación, hacia un punto específico dentro de una hemisfera. Sí, una esfera, como una bola, la mitad de una hemisfera. En esa hemisfera hay organizadas 201 fuentes de radiación que todas apuntan hacia el centro de la hemisfera. Entonces, él creó ese equipo y acuñó el concepto de radiocirugía. Entonces, la radiocirugía consiste en, primero, aplicar una alta dosis de radiación a un pequeño volumen de tejido con una alta especificidad y precisión. Para poder hacer esto, amerita de que esa imagen que estamos viendo en la pantalla es el colimador del Gamma Knife. El nombre de Gamma Knife viene de que es un bisturí de rayos gamma, pero no es un bisturí real, no hace un corte. Se utiliza el término bisturí por el hecho de que es muy preciso como el corte de un bisturí, pero no hay un corte físico, no hay sangre envuelto en el proceso, no hay una apertura del tejido. Entonces, el Gamma Knife utiliza esta organización de 201 fuentes de cobalto que apuntan hacia el centro de esa hemisfera. Cuando se aplica la radiación, la persona no siente nada. No hay sensación física de dolor, calambre, adormecimiento ni nada, por el hecho de que la radiación al entrar al cuerpo no genera una lesión en el momento. Eso que estamos viendo ahí es un marco estereotáxico. Casualmente el marco estereotáxico del Leksell es el aparato que nosotros colocamos alrededor del cráneo, que lo fijamos al cráneo para poder hacer la medición de las coordenadas con precisión para dirigir la radiación hacia la estructura o lesión que queramos tratar. ¿Por qué digo estructura o lesión? Porque con la radiocirugía nosotros podemos hacer tratamiento de lesiones tumorales. Aquí estamos planificando junto con el doctor Santiago Valenzuela Sosa, que es uno de los colegas que trabajamos en el Centro Gamma Knife. En las imágenes podemos tratar con el Gamma Knife lesiones tumorales, como las metástasis cerebrales, los remanentes de meningiomas, que son tumores de las envolturas del cerebro. Podemos tratar lesiones como malformaciones arteriovenosas, los adenomas de hipófisis. Podemos tratar los tumores del nervio auditivo o del nervio vestibular, que es la forma correcta de decirle. O podemos tratar también alteraciones del funcionamiento del cerebro o del sistema nervioso, como la neuralgia del trigémino,
o podemos tratar también el temblor y algunas otras alteraciones del funcionamiento del cerebro para llevar la radiación hacia esa estructura y dañarla en la medida en que la función que está exagerada, como en el caso de la neuralgia del trigémino, podamos interrumpir la transmisión del dolor mediado por una lesión por radiación. ¿Cómo es diferente esta tecnología de la que usábamos hace muchos años? Tú venías con un tumor cerebral y te daban unas radiaciones con cobalto, pero lo quemaban una todo. Bomba de cobalto. Sí. Sí, es una excelente la pregunta suya, no podía venir de otra persona. Es fundamental que entendamos que aunque se utiliza la radiación y la palabra radio está en los dos tipos de procedimientos, son opuestos. ¿Por qué? Le acabo de decir que la radiocirugía es la aplicación de una alta dosis de radiación. Las radioterapias son bajas dosis de radiación. Le dije que la radiocirugía consiste en aplicarla con precisión. En la radioterapia no hay esa precisión, a pesar de que hay modalidades como la de intensidad modulada más recientemente, pero se da una radiación con menor precisión al tejido, abarcando mayor área. Inclusive áreas sanas. En la radiocirugía lo hacemos en una sola dosis, en la radioterapia se hacen múltiples dosis. Entonces, la diferencia es, además de los elementos que dan el concepto, en que en la radioterapia no se es tan específico en precisar los límites de la lesión que se va a tratar, no se hace en una sola sesión, y además de eso son múltiples dosis de baja intensidad. Entonces, por eso es que son dos condiciones diferentes. De hecho, condiciones que antes se trataban con radioterapia, como la metástasis cerebral, en ya las asociaciones de oncología y radiooncología a nivel internacional y en Estados Unidos, que utilizamos siempre en Estados Unidos de manera casi automática para validar las cosas, ¿verdad? Pero a nivel internacional ya se sabe que la metástasis cerebral debe ser tratada con radiocirugía y no con radioterapia. Y se reserva la radioterapia en metástasis cerebral de cáncer para los casos en donde no hay una definición exacta del lugar donde está la metástasis, donde hay diseminación leptomeningia alrededor de las membranas del cerebro. De ahí que cuando el presidente Jimmy Carter presenta 6 metástasis por melanoma, se trata y se cura aparentemente con Gamma Knife. Exacto. Hace apenas 2 años. Exacto. Se cura de esas metástasis, no se cura el cáncer, no se cura el melanoma en el caso de él, pero la metástasis como que se evaporan. El tejido más sensible a la radiocirugía son los de la metástasis, porque son tejidos que responden muy bien a la radiación. De tal manera que hoy en día ya no debe un paciente con metástasis cerebrales ser sometido a radioterapia, a menos que sean tantas las metástasis en donde no se pueda ya hacer el acelerador lineal, que son rayos X dirigidos y concentrados, no se usa en lesiones cerebrales. Sí, se usa en lesiones cerebrales e inclusive debo ser justo y decir que se puede utilizar para radiocirugía, pero no tiene la misma precisión por el hecho de que la cantidad de rayos que se utilizan son menos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Gamma Knife sea el estándar de oro de la radiocirugía? Su concentración. La capacidad de utilizar una multiplicidad de haces, son 201 haces de radiación, que cada uno al entrar por diferente lugar del cráneo tiene baja tasa de daño, pero cuando se concentran todos en un solo punto, entonces la capacidad de dañar el tejido malo o de modificar el tejido que está funcionando mal es muy alta. Mientras que con el acelerador lineal, que tienen que modificarlo para hacer radiocirugía, la cantidad de radiación, de haces de radiación son menores. ¿Cuántos centros tienen un Gamma Knife aquí? Aquí en República Dominicana hay un solo Gamma Knife, pero también hay un solo Gamma Knife en España, por ejemplo. Ajá. Lo que nos dice que nosotros estamos a nivel de países del primer mundo. ¿Cómo disponemos del cobalto cuando ese cobalto
entra ya en decadencia? Muy buena pregunta también. La vida del cobalto es finita, es decir, la vida de la radiación del cobalto es finita y hay una decadencia que es calculada por el software que utilizamos para hacer la radiocirugía. Entonces, ese cobalto tiene que ser retirado de la máquina por la misma empresa que lo fabrica, dispuesto por ellos fuera, ellos se lo llevan. ¿No es la Comisión de Energía Atómica? La Comisión de Energía Atómica en nuestro país supervisa todo lo que tenga que ver con radiación, inclusive una máquina de rayos X. Cualquier aparato que emita radiación en nuestro país está supervisado y nosotros mismos, que somos médicos, neurocirujanos, que nos entrenamos, tenemos que hacer una certificación con la Comisión de Energía Nuclear de nuestro país para autorizarnos ellos a operar este tipo de aparatos. Bien. Ahora, este sistema ya tiene en nuestro país desde el año 2011. Todavía nosotros tenemos utilidad de la radiación del cobalto y se planifica que en los próximos años ya la máquina sea sustituida por la versión nueva del mismo sistema. Vamos a una pausa técnica. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos instantes con el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano. Mira, Consuelito Macluta.